A continuación, el doctor Luis Suárez Oño, impacto del niño costero en la salud pública del Perú 2017. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias a la Academia por la invitación para compartir con ustedes esta noche parte del trabajo que se está realizando en el Instituto Nacional de Salud y también compartir y conversar acerca de la respuesta que ha realizado el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales frente a este problema. Permítanme revisar rápidamente los antecedentes, ya que cuando empezó el problema lo que teníamos que hacer primero es mirar qué fue lo que había sucedido antes para saber por dónde empezar a tomar medidas. En el año 2015 hicimos cuando nos dijeron que venía un fenómeno del Niño y todos estábamos preocupados por lo que se venía, hicimos una revisión de lo que había pasado entre el año 97 y 98 para tratar de estar en alerta de lo que podía pasar. Quiero comentarles algo sobre la inundación de la ciudad de Ica. Yo trabajaba en esos momentos en Ica como director de epidemiología. Nos llamaron a todos los directores de epidemiología a una gran reunión acá en Lima para prepararnos para el mega niño que se venía para el 98. Y recuerdo mucho un mapa del Perú que decía de Lima hacia el norte van a haber lluvias torrenciales, de Arequipa y en la Sierra Sur van a haber sequías, y Ica quedaba en el centro, ¿no? Y yo hice una inocente pregunta, ¿y qué significa? ¿Que a Ica no va a pasar nada o le van a pasar las dos cosas? Lo cierto fue que Ica fue la primera ciudad en inundarse el año 98. El 29 de enero tuvimos una inundación, y no era la primera, ¿no? Históricamente también la anterior fue el año 63 y la anterior fue el año 25. También Ica ha tenido cada cierto tiempo fenómenos de este tipo, ¿no? Ica es uno de el único río de la costa peruana que no baja perpendicular a la costa, sino que hace una curva y corre de manera paralela a la costa y fácilmente se inunda. Cayeron esa vez 3 huaicos que inundaron gran parte de la ciudad de Ica. Esta es una foto de esa época, y que trajo muchos problemas. Una masiva destrucción de viviendas, sobre todo en la zona más humilde, más pobre, donde las casas eran de quincha o de adobe, que esto fue lo que quedó al día siguiente, ¿no? Hubo que rescatar familias a través de ayuda de los soldados que llegaron, desplazamiento de poblaciones hacia las zonas más altas de la ciudad, hacia los arenales, donde bueno, también hubieron otro tipo de problemas, zonas urbanas, ¿no? A veces la gente de las zonas rurales se las arregla fácilmente, pero una persona de una zona urbana, de un momento a otro no tener un baño donde hacer deposiciones, no tener una fuente de agua potable. Tuvimos varias urbanizaciones donde la gente empezó a vivir en sus techos, ¿no? Mientras el agua estaba, y en las zonas más pobres, como le decía, destrucción masiva de las viviendas, ¿no? Todo lo que se decía que podía pasar en un gran desastre no sucedió, ¿no? Interrupción de caminos, de los puentes. Este es el centro de salud de Los Molinos. Lamentablemente, después de este niño, el centro de salud limpiaron todo el aire y siguió funcionando en el mismo lugar, y este año nuevamente fue también afectado por otro huaico, el centro de salud de Los Molinos. Seguía en el mismo lugar del fenómeno anterior, ¿no? El Hospital Santa María del Socorro de Ica, ¿no? Esto fue lo que quedó de un antiguo hospital. Bueno, tenía más de 400 años, estaba en funcionamiento. Miren hasta dónde llegó el nivel del agua. El huaico abrió un forado a un lado del hospital y lo atravesó. Actualmente hay una construcción muy moderna que está en el mismo lugar. Y esto es el resumen de lo que hicimos en esa época de la vigilancia con posterioridad al desastre, de cuál fue el impacto. Las infecciones respiratorias no neumónicas fueron la principal causa de demanda de la población afectada. En segundo lugar, los problemas de la piel. Eso sí fue sorpresa. Una gran cantidad de epidermitis y otras enfermedades de la piel que se presentaron en la población. Estuvieron varios días y hasta semanas sin agua para la higiene, y el agua que ingresó a la ciudad también fue mezcla con el desagüe de la ciudad. Problemas genitourinarios, sobre todo en mujeres, también se vieron mucho. Miren, por acá están las infecciones de tracto urinario. Enfermedades diarreicas acuosas tuvimos también
pero proporcionalmente mucho menos, pero son más de 2.000 casos que se atendieron. Algunos brotes de conjuntivitis en la segunda fase del desastre, que es cuando la población estaba viviendo en albergues, ahí se presentaron los brotes de conjuntivitis, y bueno, y otras enfermedades en menor cantidad. El doctor González mencionó el cólera. Tuvimos, como todos sabemos, la epidemia del cólera que se inició el año 91 en el país. Esta es la vigilancia en el departamento de Ica, son los casos por semana, ¿no? Cada pico es un verano, como ustedes pueden ver, y el año 96-97 prácticamente desapareció. Incluso en el Congreso de Enfermedades Infecciosas del año 97 yo presenté un póster que decía, creo que eran 2 años de vigilancia de vibrio cólera, ningún aislamiento, y en signo de interrogación, estamos ante el final de la epidemia. Vino el año 98, fenómeno del Niño, tuvimos otro brote. Había desaparecido prácticamente y con el fenómeno del Niño el 98 regresó. Y esto es a nivel nacional, ¿no? Más de 300.000 casos el primer año, 97 solo 322 casos, 98 41.000 casos. Y aquí están los brotes que aparecieron en el resto del país. Hubo un impacto, esto es semana a semana, donde se puede ver el brote del Niño 97-98 en ese momento. ¿Qué pasó con la malaria? La malaria, esto es Piura, si no me equivoco, sí, Piura. La malaria en Piura tuvo un incremento que no solamente duró el año 98, sino también varios años después, con la tendencia elevada de la malaria. Hubo un impacto también. Pensemos en que después de las lluvias, la cantidad de criaderos del mosquito anófeles, que es el transmisor de la malaria, se incrementó en toda la zona y hubo una mayor reproducción del mosquito anófeles. ¿Qué pasó con el dengue? El año 97-98 no hubo brotes de dengue después del fenómeno del Niño. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? En esa época teníamos un solo serotipo de dengue circulando en el país, que era el serotipo 1, que había estado desde 1990, y en el año 95 había ocurrido una gran epidemia, principalmente en el norte del país. Es muy probable que la mayor parte de la población había adquirido ya anticuerpos para serotipo 1 del dengue. Como ustedes saben, hay 4 serotipos de dengue, que se llaman así, dengue 1, 2, 3 y 4, Recientemente se ha descrito el serotipo 5, que aparentemente está localizado solamente en el Asia. Y lo que nos decía la literatura es que una persona podía tener hasta 5 veces dengue en su vida, porque cada uno produce inmunidad específica de serotipo. Sin embargo, en el año 2010, a fines del 2010, ingresó a Perú, procedente de Brasil, un serotipo 2 diferente al serotipo 2 que había ingresado años atrás. Tenemos evidencia, y hay un par de publicaciones ya, de que el serotipo 2 que ingresó es una variante donde el genoma del virus es parte asiático y parte americano, y le conocemos como el dengue 2 asiático-americano. Y personas que teníamos evidencia de que habían tenido dengue 2 en el año 2001 en Iquitos, volvieron a tener dengue 2 entre el 2010 y el 2011 en Iquitos. O sea que eso de que podía darnos dengue 5 veces o 4 veces en la vida no es tan cierto. Y ahora se puede ver que pueden haber nuevos genotipos. Lo cierto es que la explicación, y eso es la hipótesis quizás más sólida, que no hubo repercusión del dengue en esos momentos, es porque habíamos tenido epidemias en años atrás de un solo serotipo y probablemente la población estaba inmune. ¿Qué otras cosas sucedieron? Se describieron golpes de calor, síndromes de hipertermia que se presentaron en diferentes lugares, sobre todo del norte del país. Aparecieron plagas de insectos, como se están describiendo ahora. Hay noticias de plagas de langostas, de plagas de grillos. En esos años también ocurrieron plagas de este animalito chiquito, es muy pequeño, que la gente le llamó latigazo. Es el Pederus irritans y provocaba unas lesiones que parecían latigazos en las personas. Y ocurrió de manera de plaga en el norte del país. ¿Qué más ocurrió? Detectamos, esto fue un estudio que hicimos con el grupo de trabajo en esa época de la Dirección de Epidemiología de Ica. El perico llegó a nuestras costas
como una nueva especie, que antiguamente no lo veíamos, pero el que llegó durante el año 98 estaba parasitado por Anisakis ficenteris. Era una especie de Anisakis patógena. Se produjeron algunos casos, se describieron algunos casos clínicos. Lamentablemente la población no sabía que había esto y algunos gastroenterólogos lo identificaron accidentalmente al hacer una endoscopía y vieron un gusanito ahí metiéndose en la mucosa del estómago, ¿no? Que algunos fueron reportados, pero tuvimos ese problema durante el fenómeno del Niño. ¿Qué más? Hay unos datos todavía no muy estudiados de la relación que pueda tener el fenómeno del Niño en relación a la peste, ¿no? La relación con la peste no es inmediata. Los cambios ecológicos que se producen en el ecosistema, de haber mayor vegetación después del año de lluvias, el siguiente año hay buenas cosechas, hay aumento de roedores en las zonas rurales, puede favorecer la transmisión de peste, y así fue. Este fue el 91, años después, en 95, tuvimos el brote más grande registrado, y después del 98 tuvimos 2 años después incremento de casos. ¿Sucederá algo ahora? No lo sabemos, estamos tratando de estar lo más alerta posible para detectar casos de peste en el país. ¿Qué nos ha pasado este año? El llamado Niño Costero produjo pues una gran cantidad de lluvias en una franja muy grande que fue desde Tumbes hasta Ica. Hemos tenido incremento de lluvias. Y quiero mostrarles esta lámina antigua de la Organización Panamericana de la Salud, es de 1982, de un pequeño libro, Vigilancia Epidemiológica con Posterioridad a los Desastres Naturales, que nos dice que la probabilidad que ocurran epidemias depende de estos 6 factores. Como regla general, no se asocia a grandes epidemias después de un desastre, sobre todo los terremotos, no van a provocar generalmente epidemias directamente, pero pueden haber algunas circunstancias que pueden facilitar la ocurrencia de brotes, como cambios en la morbilidad preexistente. Como regla general, lo que no había antes no va a aparecer después del desastre, pero pueden introducirse a veces nuevos agentes citológicos, incluso por las mismas brigadas de atención, ingresan cepas de influenza. Cuando tuvimos el terremoto en Pisco, yo estaba en el aeropuerto de Pisco y con los dedos cruzados cada avión que aterrizaba, pensando que me llegaba mosquitos infectados con dengue. En esa época no teníamos. Cualquier cosa podía suceder. Los cambios ecológicos resultantes del desastre, eso sí puede provocar problemas. En este caso estamos viendo que tenemos temperatura elevada y tenemos, por otro lado, gran cantidad de lluvias. 2 factores importantes para que los criaderos de mosquitos, tanto de Aedes como de Anófeles, puedan incrementarse en la zona afectada. Y además que hubo una gran cantidad de pérdida de viviendas de las personas y teníamos personas viviendo al intemperio con un mayor tiempo de exposición a las picaduras de los mosquitos. Desplazamiento de poblaciones, no tanto poblaciones que, bueno, los que estamos siguiendo el dengue hace varios años sabemos que después de Navidad se nos revuelve el dengue en el país, porque mucha gente viajan la gente de Lima al norte a visitar a su familia, viajan a la selva, regresan, y ese movimiento nos hace aparecer después brotes en otros lugares. Pues este año la movilización ha sido muchísimo más grande que la que hemos tenido. Todos los piuranos que tenían familia en Lima se vinieron a Lima a guarecerse de las emergencias. Y muchos de los que pudieron viajar, incluido yo mismo, fui a ver a mi familia cómo estaba en Piura y viajamos. Ha habido mucha movilización de personas. Cambios en la densidad de la población que está viviendo en sus casas y ahora está viviendo en albergues, en carpas, en un mayor número de lo que usualmente están, ¿no? En Pisco tuvimos el problema después del terremoto de los pacientes con tuberculosis. Parte del terremoto afectó una zona de elevada prevalencia de tuberculosis y después esos pacientes estaban repartidos en los albergues, en carpas, en hacinamiento y con un posible riesgo también de incrementarse. Hubo todo un trabajo de hormiga de detectarlos a cada uno para que continúen su tratamiento, de tomar medidas, de que estén con mascarillas, de darles unas carpas para ellos, que trabajamos para eso esa vez. Desarticulación de los servicios públicos. No he traído mucha información sobre el número de establecimientos que colapsaron, pero en un momento llegamos a cerca de 300 establecimientos de salud que en algún momento tuvieron que parar atención por lo que estaban afectados en su infraestructura o su personal era también damnificado frente a los desastres.
Y finalmente, bueno, los servicios públicos también, lo que es agua, suministro de alimentos, etc. Esto es más o menos de lo que acabamos de decir. ¿Qué pasaba con el cólera que hemos mencionado? No tenemos cólera, ningún caso confirmado de cólera clínico en el país desde el año 2002, que fueron los últimos casos esporádicos que tuvimos. Como saben, hace unos años apareció un brote en el Caribe, principalmente en Haití y República Dominicana, y sabemos que hay un circuito, hay una movilización de haitianos que están yendo hacia Brasil y que atraviesan el país, entran por Ecuador, bajan, atraviesan todo el país, por la costa, por vía terrestre, y están entrando por Puerto Maldonado hacia Brasil. Hay movilización de personas. ¿Eso significaría que vuelve el cólera en el Perú en las condiciones? Es un riesgo potencial, pero no teníamos ningún caso clínico. Hay un proyecto de hace 2 años del Instituto Nacional de Salud de Vigilancia de Vibrio Cólera en las Aguas, lo que comentó el doctor González. Hay una hipótesis que se asocia al cólera que puede ser desplazado con el plancton por las corrientes que vienen del oeste hacia el este. Estamos tomando muestras desde hace 2 años. Se está encontrando lo que sabemos que hay vibrios cóleras ambientales, que no son los vibrios cóleras toxigénicos, que no se asocian a epidemias, y de eso sí hemos detectado algunos cuantos en los últimos años, pero no tienen el gen que genera la enterotoxina y no están implicados en epidemias. Ocurrió este año un par de veces que un director regional de salud se enteró, miró la base de datos del laboratorio y dije, acá hay vibrio cólera, ¿no? Y sacó una noticia periodística que hay cólera y nadie quiere decir nada. Era un vibrio cólera ambiental, no era un vibrio cólera toxigénico, y eso lo aclaramos. Teníamos factores que iban a favorecer el Aedes aegypti, como habíamos comentado, y en este caso sí teníamos actividad de Aedes aegypti previa. O sea, teníamos infestado todo el país con Aedes y teníamos dengue circulando en Piura, en Tumbes, en Lambayeque. O sea, antes del desastre sí teníamos un agente etiológico. Y los cambios en la ecología podían favorecer que ocurrieran epidemias, ¿no? Bueno, todo esto lo acabamos de comentar, ¿no? Bueno, hubo declaratorias de emergencia, esto ya ustedes lo saben, esto fue toda la zona reconocida por INDECI como afectada. Más de 400 establecimientos de salud afectados, o sea, se nos dio todo esto. Quiero decir que ha habido... como parte del Ministerio de Salud ha habido un desplazamiento que al menos yo no lo he visto en los últimos 30 años que trabajo en salud pública. El movimiento de voluntarios médicos que desde Lima han ido al norte del país, el despliegue de personas, la instalación de hospitales de campaña, realmente ha sido un gran despliegue que se ha tenido, y que creo que es una lección por aprender para todos, que tenemos que estar preparados para poder salir a situaciones de emergencia. Las zonas menos vulnerables del país deben estar preparadas para ayudar a las zonas más vulnerables. Este es el hospital de Guarmey, que ustedes saben fue uno de los primeros que se llenó de lodo y colapsó. Y este es el señor que más problemas nos ha traído, ¿no? El mosquito Aedes aegypti. Si no tuviéramos este mosquito no tendríamos ninguno de los problemas. Como dijo el doctor González, alguna vez fue erradicado del país. Este es el mismo mosquito que nos producía los brotes de fiebre amarilla en los puertos hasta los años 20 que tuvimos en las Américas, brotes de fiebre amarilla en los puertos, y gracias a las acciones de control se desapareció, pero volvió a reaparecer en el 84, y en el 90 tuvimos el primer brote de dengue en la selva. Quiero comentar que el problema del dengue es un problema mundial. No está pasando solamente en el Perú, es un problema que está principalmente en el sudeste asiático y está en las Américas. Es un problema severo para todos los países lo que estamos viviendo. Las epidemias de dengue evolucionan en décadas, no evolucionan así. No veamos solamente el brote de este año en Piura, es un fenómeno que evoluciona en décadas. Al inicio son brotes de un solo serotipo, generalmente benignos. Antiguamente se le llamaba, ¿se acuerdan?, el dengue clásico, y en las formas graves se llama el dengue hemorrágico. Después la OMS observó formas clínicas que no eran necesariamente hemorrágicas, pero sí eran graves, y se cambió la denominación. Después de estos primeros brotes de un solo serotipo, como tuvo el Perú a partir del año 90, poco a poco va ingresando un nuevo serotipo,
hasta que llega el momento en que tenemos varios serotipos circulantes. En estos momentos en el Perú tenemos los 4 serotipos de dengue circulando en diferentes partes del país y eso da una mayor probabilidad de formas graves. Se sabe que una segunda infección por un serotipo diferente puede ocasionar formas graves y este nuevo genotipo que está circulando en el país, el dengue 2 asiático americano, se ha asociado a formas graves en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y aquí también en Perú. Para que tengan una idea, entre 1990, que fue el primer brote de dengue, y el año 2010, teníamos 19 muertes registradas en toda la historia del dengue. Solo el año 2011, con el dengue 2, tuvimos más de 30 muertes. Y en lo que va de este año ya tenemos 60 muertes por dengue, 33 de las cuales han ocurrido en Piura. Esta es la dispersión de la Aedes aegypti, ¿no?, que ha ido poco a poco, siguiendo toda la costa peruana, ya llegó hasta Ica, y nos acaban de reportar también en Caravelí, ya está en Arequipa. No se ha encontrado más al sur, sin embargo Arica tiene Aedes aegypti, ellos lo han reportado, es probable que toda la costa peruana ya tenga el mosquito Aedes. De los 43 distritos de Lima Metropolitana, 36 tienen Aedes aegypti identificado, y en algunos con una mayor concentración que en otros. Estas son nuestras principales zonas de dengue: la selva del, digamos, nororiental, la costa norte, la costa central y la selva sur. Esta zona sur se comporta de una manera especial, porque ustedes saben que Madre de Dios se comporta casi como una isla, ¿no? O sea, no se puede ir por río de Madre de Dios a Iquitos, ¿no? Tendrían que irse hasta Manaos y después regresar. Por lo tanto, la epidemiología de Madre de Dios es independiente de lo que está pasando acá. Sin embargo, de Iquitos sí se disemina hacia Selva Central, hacia Yurimaguas, hacia Pucallpa, después baja a la costa y de la costa se va por toda la carretera panamericana. Y también tenemos cepas que llegan de Ecuador y otras por Colombia. Este es el camino que ha seguido las cepas de dengue y está siguiendo también el Zika. Para que vean aquí la evolución de los serotipos de dengue, fíjense que hasta el 2010 predominaba el serotipo 1, que está aquí en verde, llegó el serotipo 2, el que está en rojo, y actualmente es el serotipo que predomina, ¿no? Está predominando serotipo 2 a nivel nacional y que es el que se asocia a formas graves. Aquí está más o menos este año, 2017, los serotipos predominantes en cada parte del país. El 2 es el predominante. ¿Y por qué tenemos Aedes aegypti? El Aedes aegypti principalmente es un mosquito, como ustedes han escuchado, que vive en agua almacenada, en agua limpia, y hay dos escenarios. El escenario donde la gente no tiene suministro de agua constante, lo que le obliga a almacenar el agua, y cualquier lugar donde almacene agua, cualquier cilindro, tanque, recipiente, puede convertirse potencialmente en un criadero. Donde no llueve, existe solo ese factor. Y donde llueve, además del almacenamiento de agua, cualquier recipiente que se encuentre en los alrededores de las casas puede convertirse en un criadero de mosquito Aedes. Una lata de atún, un comedero de animales, un neumático usado, cualquier cosa se puede convertir en Aedes. ¿Y de qué depende que estos factores existan? Depende de que tengamos, por un lado, un crecimiento urbano ordenado que permita llevar un suministro de agua adecuado a la población y que no tengan que almacenar el agua. Lamentablemente, la pobreza y el crecimiento urbano desordenado que tenemos en todos los países de las Américas nos da este principal determinante de riesgo para que se reproduzca el Aedes. Acabo de estar en la zona del brote donde está ocurriendo el brote de Zika en Comas, y es el mismo lugar que tuvo el primer brote de dengue en el año 2005. Es el mismo lugar. Y los determinantes que encontramos en esa época, en el año 2005, de la población que almacenaba agua de una manera inadecuada, de la población que seguía expandiéndose hacia los cerros, y mientras más arriba, más difícil de llevar agua, no solo no se han modificado en estos últimos 12 años, sino que han empeorado. Ahora la cantidad de la población que no tiene agua potable y tiene que almacenar es mucho mayor en la misma zona. Si no invertimos a nivel de gobiernos municipales, de gobiernos regionales, en agua para la población, seguiremos con este mismo determinante y con el riesgo de estas enfermedades.
Nuestro Perú de ahora se moviliza más. Ahora es más fácil viajar a Iquitos, viajar al norte, salir de paseo. Entonces también los virus viajan más rápidamente y se distribuyen más rápidamente, ¿no? Además de los microdeterminantes que ya hemos hablado, de que cualquier recipiente en una casa puede convertirse en un criadero, tenemos los cementerios, que son excelentes criaderos de mosquito Aedes aegypti, que a veces solamente hacemos campaña cuando se acerca el Día de los Muertos, pero son permanentes criaderos. Y tenemos esta nueva práctica en los últimos años del reciclaje de los envases de plástico, ¿no? Donde cualquier zona, en Iquitos hemos encontrado varios lugares donde acumulan, le llaman las canchas de reciclaje, se convierten en criaderos porque hay una gran cantidad de envases plásticos que donde llueve pueden convertirse en criaderos. ¿Qué tenemos de nuevo en el dengue? Hace unos años la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación del dengue. Ya no se habla más de dengue clásico y dengue hemorrágico. Ahora se conoce mejor la fisiopatología del dengue y se sabe que a partir del tercer día, entre el tercer y cuarto día, aparecen unas señales que le hemos llamado signos de alarma, que son algunas señales que nos pueden avisar que viene un dengue grave. Esos signos de alarma, dentro de ellos el dolor abdominal espontáneo a la palpación, los vómitos persistentes, la acumulación de fluidos, o sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, etcétera, nos avisan que el paciente va mal. Paciente con presencia de signos de alarma debe hospitalizarse. Esa es la clave para salvar vidas y eso nos ha ayudado realmente en las últimas epidemias. Esta nueva clasificación no es una moda ni es una alternativa, es más científica, basada en un mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Algunas precisiones permítanme hacer en este momento que se ha hablado mucho sobre el dengue. Hemos triplicado el número de muestras que usualmente se hacían. Y por supuesto hemos triplicado la cantidad de dinero que se requiere para tomar muestras en dengue. Vamos gastando más de 5 millones de soles. La cantidad de muestras han batido récord. 3 veces hemos comprado reactivos a nivel nacional. Porque los médicos queremos saber el resultado de nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, los laboratorios de salud pública tienen como función principal dar soporte a la vigilancia epidemiológica. Es decir, detectar el ingreso del virus a una nueva zona, monitorear la evolución, si sigue para arriba, si ya se está yendo, si se está dispersando en otros lugares, y evaluar la efectividad de las medidas de control que se toman, ¿no? Ver si después de que estamos fumigando se reducen los casos de dengue. Y generalmente se tienen criterios de selección para las muestras de determinadas zonas para poder saber lo que está ocurriendo. Pero ¿qué sucede cuando recibimos una avalancha de muestras porque queremos resultados de todos los pacientes? Hacen colapsar los sistemas, que fue lo que ocurrió. Teníamos 30.000 muestras amontonadas y teníamos que priorizar dentro de ellas las que eran de grupo de riesgo, eran de localidades nuevas, de gestantes, y eso fue, en un momento se creó ese desorden, felizmente que rápidamente pudimos ordenarnos para evitar que eso ocurriera. El tratamiento de un caso de dengue no depende de tener el resultado. En un sitio donde hay brote, paciente febril con signos de alarma debe ser hospitalizado. No existe un tratamiento específico para el dengue, es un tratamiento de sostén y no se necesita el resultado para que el médico pueda manejar el caso. Es imposible que todos los casos notificados sean confirmados por laboratorio. En realidad lo que vemos, les voy a mostrar unos datos estadísticos en unos momentos, lo que vemos es la punta del iceberg de lo que sucede. Como dice la definición de vigilancia epidemiológica, es la observación de la tendencia de un número suficiente de casos para poder conocer la evolución de una epidemia. No necesitamos tener el 100% de los casos. Los casos de dengue, Zika y chikungunya pueden vigilarse y manejarse a través de definiciones de caso probable, que son definiciones epidemiológicas que ustedes conocen según cada enfermedad. Este fue un estudio de causas y controles que hicimos entre el año 2010 y 2011 por el primer brote de dengue por dengue 2 asiático americano en Iquitos. Uno de los principales resultados que encontramos fue que los pacientes que llegaron a un centro de salud y el médico lo regresó, o sea, no se dio cuenta o no se exploró los signos de alarma, fue uno de los factores asociados a muerte por el dengue. Cuando la segunda vez que llega el paciente al hospital, llegó ya con una enfermedad avanzada. Otro factor que encontramos es que sea la infección por este serotipo 2. El genotipo 2 se asoció a muerte, a diferencia de otros genotipos que estaban circulando también en el área. Bueno, esto es lo que le decía, un algoritmo rápido que tuvimos que trabajar, se publicó para poder ordenar el trabajo de las muestras.
En estos momentos quiero decir que estamos viendo una situación única que no se ha visto antes en las Américas, lo estamos viviendo todos los países de las Américas, de tener 3 virus circulando simultáneamente, transmitidos por el mismo mosquito, por el mosquito Aedes. Dengue, chikungunya y Zika. Se están transmitiendo en estos momentos en las Américas y estamos tratando de enfrentar este problema. La OMS acaba de sacar este documento, ya no ha sacado manuales de dengue o Zika separados, sino un solo documento para manejo integrado de las arbovirosis y que nos está sirviendo de base. Las 3 producen exantema, con algunas variedades. Este es exantema de dengue, las 3 láminas. Esta es una imagen muy clásica que se describe de las Islas Blancas en un mar rojo, el típico exantema del dengue, pero las 3 producen exantema. El Zika produce conjuntivitis, hay un enrojecimiento en los ojos, es más leve que el dengue, no hay formas muy graves en caso de Zika. Y el chikungunya, el problema que tenemos es el dolor articular, que puede ser idéntico a una artritis reumatoide, inclusive después de la enfermedad aguda, el paciente con chikungunya puede estar semanas o meses con dolores articulares. ¿Cómo estamos en estos momentos en el país? Quiero mostrar rápidamente. Estos son todos los lugares del país donde se han identificado brotes de dengue. Tenemos más de 50.000 casos reportados hasta la fecha. Esto es a nivel distrital. Los serotipos de dengue que ya los mencioné, lo que ven rojo es serotipo 2, que está predominando. Esta es la curva de Piura. Miren, en 2016 Piura tenía dengue, bajó en el invierno y esto es este verano. Los puntos negros son los fallecidos que han ocurrido por dengue en Piura, ¿no? El brote es muy obvio, es cifra récord para Piura. Esto es Lambayeque, observamos lo mismo, el brote del 2016, la caída durante el invierno y el brote de este año. Lo que está en rojo son casos confirmados, lo que está más claro son casos probables. Esto es La Libertad, también hay 4 fallecidos en La Libertad, el brote del año pasado. Nos vamos más al sur, más al norte, perdón, los brotes son más altos. Tumbes, ¿no? Comparado también 2016 con 2017, en toda la costa ha habido un incremento en número de casos. Ancash, en la zona costera, estuve en el brote de Coixco, que fue el brote inicial. Coixco está un poquito más allá de Chimbote, pero de ahí bajó a Casma y Guarmey la actividad del dengue y al mismo Chimbote. Esto es Lima. Lima hemos tenido un brote en la zona de Coyique, hemos tenido un brote muy cerca de donde está el brote de Zika. Esto es Ica, ¿no? El gran brote que tuvo, su primer brote. Ica me preocupa mucho, porque en las otras localidades han ido circulando poco a poco cada serotipo. Ica ha tenido el primer brote por serotipo 1 y ha estado localizado solamente en Palpa. O sea, Ica tiene Aedes casi todo el departamento y puede tener inclusive brotes simultáneos por varios serotipos que están circulando en el país y es una bomba de tiempo. Zika tenemos casos confirmados ya en varios departamentos del país. El primer departamento fue Loreto. Hemos tenido un brote grande en Chincha y tenemos acá en Lima el brote que está ocurriendo en estos momentos en Comas. Este es el brote de Comas, están los casos, están los puntos rojos. Se han identificado 2 gestantes hasta ahora. El brote de Ica que ya les mencioné. Este es el brote de Ica. Los casos probables, ¿no? Como les decía, es imposible confirmar todos los casos, y en Zika aún estamos haciendo a nivel central en el INS la confirmación de los casos, porque la única prueba disponible que tenemos es el PCR en tiempo real, que requiere cierto equipamiento y no se ha podido descentralizar. Dengue ya tenemos descentralizado en varias regiones del país. Estamos trabajando en un nuevo kit de una prueba triplex para que se pueda hacer dengue, Zika y chikungunya, y esperamos descentralizarlo antes del próximo verano. Chikungunya solo tenemos un brote en estos momentos en Piura. En los órganos Máncora, Tambo Grande y Sullana se han reportado casos. Hasta ahora no se ha extendido a otros lugares, ¿no? Otro problema que apareció este año fue la leptospirosis, que nos llamó la atención. El primer brote se detectó en un brote que creímos que era dengue, fue un brote febril en una zona de transmisión de dengue. Los pacientes fueron negativos en las pruebas de dengue, y viajaron el equipo de infectólogos del INS. Al evaluar los cuadros clínicos era sugestivo de leptospirosis y se confirmó. Hemos tenido brotes de leptospirosis también en las mismas zonas afectadas por el dengue. Ya para ir terminando, quiero comentar que no solamente el problema es en las arbovirosis que hemos mencionado,
También hay problemas en la población que está viviendo en albergues, principalmente problemas de salud mental, que a veces son difíciles de medir. No todos los médicos podemos evaluar a veces adecuadamente problemas de salud mental, a veces vemos la enfermedad física y no vemos otro problema que está detrás. CENAN, que es el Centro Nacional de Nutrición, está también trabajando conjuntamente con UNICEF en las zonas afectadas. Hay niños en riesgo nutricional en los albergues, está trabajando un proyecto gracias a UNICEF de un cereal de alto valor energético que se está dando a los niños en la zona afectada para reducir el riesgo nutricional. Se preparó una guía rápida para los albergues que se puso a disposición de los albergues como Instituto Nacional de Salud para que ayude a poder controlar como unas listas de chequeo de qué cosas no debe faltar en los albergues. Y estamos pues en la alerta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tendremos peste en los próximos meses o años, vigilando. Como conclusiones, el impacto aún no ha terminado. Seguimos vigilando, tenemos población viviendo en albergues en muchos lugares de la costa norte, donde se pueden presentar diferentes tipos de problemas sociales, problemas de salud mental, nutricionales, etc. El impacto del niño costero no solo es en lo biológico, también en el ámbito de salud mental y social, como les decía. La situación que estamos viviendo es una situación realmente extraordinaria e inusitada. Es nueva para todos, ¿no? Los servicios de salud del Perú nunca se han enfrentado no solamente al desastre, sino a 3 virus diferentes simultáneamente. Y recordemos que el Aedes aegypti también es transmisor de la fiebre amarilla. No tenemos fiebre amarilla desde los años 20 en el Perú. Sin embargo, cada vez se acercan más los brotes de fiebre amarilla selvática a las zonas urbanas de donde vive la población. El año pasado hemos tenido un brote grande de fiebre amarilla cerca de Chanchamayo, de la Merced, y en cualquier momento puede reurbanizarse la fiebre amarilla, como pasó en Paraguay en el año 2004, que tuvieron un brote de fiebre amarilla urbana, después igual de más de 70 años, parecido a lo que nos está ocurriendo. Se necesita invertir en los determinantes sociales, como el agua, el saneamiento, la organización comunitaria, los estilos de vida. Se habla mucho, por ejemplo, de casas renuentes, de puertas cerradas. En algunos lugares se ha intentado hacerlo, digamos, por la fuerza, con ordenanzas municipales, ir con los fiscales. En otros lugares les ha resultado ir por las buenas, trabajando con la comunidad organizada, contratando promotores de la misma comunidad, etcétera. Pero todo eso tiene que hacerse sostenidamente, no solamente como una respuesta a la emergencia. La fumigación, lo que hacemos, ¿por qué hacemos fumigación? La fumigación, el control larvario trata de reducir la transmisibilidad en el momento del brote. O sea, al fumigar estamos tratando de matar a los mosquitos infectados para reducir la velocidad del brote, pero con eso no vamos a erradicar el Aedes aegypti de la zona. Mientras hayan criaderos, seguirán saliendo cada vez mayor cantidad de mosquitos de Aedes aegypti. Y finalmente comentarles que la amenaza del Zika es real. Quizás de todos estos problemas, aparte del dengue, las formas graves, las consecuencias del Zika, que sabemos que no solamente es de transmisión vectorial, también es de transmisión sexual, el Zika, y el Zika también se transmite de madre a hijo, y con una asociación demostrada de malformaciones congénitas en el sistema nervioso de los niños, no solo la microcefalia. Ahora se habla de un síndrome de Zika congénito, porque el niño puede nacer normal y en los meses siguientes se empieza a ver alteraciones en el desarrollo neuromuscular y otros problemas que van apareciendo. La vigilancia epidemiológica, los laboratorios de salud pública, la respuesta para control de brotes, etcétera, debe ser fortalecida a nivel nacional. Para finalizar, solo quiero mostrarles esto de que nos habla el impacto del Zika, de lo que ya está ocurriendo, ¿no? Nunca nos imaginamos la recomendación de no salir embarazada o a una mujer embarazada que se vaya a otro lugar a hacer su embarazo porque corre riesgo, y si es una población pobre es más difícil. No nos imaginamos tampoco que como parte del control prenatal íbamos a entregar repelentes a las gestantes o a recomendar que duerman con mosquiteros, ¿no? Esta es una imagen donde se ve durante el control prenatal entregando repelentes, ¿no? Una gran cantidad de niños que están apareciendo ya en Brasil, en Colombia con microcefalias, ¿no? Y ya miren esta sesión en Brasil de madres con sus hijos con microcefalia que están recibiendo ya estimulación lo más precoz que se pueda para poder estimular a ese niño para que todo lo que pueda dar su cerebro se recupere. Estamos viendo una amenaza realmente real. Solamente hemos tenido Zika de relativamente poco,
pero mientras tengamos un país lleno de Aedes aegypti, corremos este riesgo de que el próximo verano nos enfrentemos a estos 3 virus nuevamente. Bueno, esperamos que se vayan así los mosquitos también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Suárez Ognio. Excelente experiencia y gran acción.